Ahí está. Bien, gracias. Si ustedes recuérdenme, porque yo me pongo a hablar. No, que un poco les decía que el objetivo de la clase de hoy era recuperar sus saberes previos, y para eso, digamos, valernos de un cuento, que es un cuento de Cortázar, que es justamente Los Venenos, donde es un cuento autobiográfico, donde él cuenta, digamos, las peripecias de esa etapa de su vida, donde aparecen los juegos infantiles, donde aparece toda la relación con los pares, con el mundo familiar y extrafamiliar, todo el tema, digamos, de las normas, de la conciencia moral, o sea que podemos hacer un análisis desde la psicología del Tengo mucho desarrollo calor, y del apaga ese coso, por aprendizaje favor, te lo muy pido. interesante, donde podemos enlazar, digamos, la teoría con la práctica, porque como les decía antes, psicología tiene un vocabulario técnico, a veces... ¿Cómo? Ponete algo caliente en la pierna, no sé. Mica, tenés el Mica. micrófono abierto. Sí. Perdón, chicas, me estoy asfixiando y estoy cagando pedo a mi novio. Perdón, profe. Pensé que lo tenía cerrado. Estamos Perdón. grabando, chiquis. No, igual lo puse en privado, porque digo, el otro lo puse en privado. Lo subí a YouTube, pero está en privado, porque si no... Bueno. Ay, perdón, disculpen, es que estoy embarazada y me agarran golpes de calor. Ay, y está con el calor. caloventor y estoy muerta de calor, entonces lo estoy cagando pedo. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces un poco, digamos, la clase de hoy yo la armé teniendo en cuenta ese cuento de Cortázar, que como yo les decía, para que no se asusten, yo en la clase 1 les puse como diferentes bibliografías, que en realidad creo que vamos a trabajar esa, y bueno, por eso quiero consensuar hoy bien, digamos, no quiero que terminemos la clase sin que acordemos dónde vamos a poner foco. Así yo les armo. Para los que tienen aprobado el cuatrimestre, ahí me habló también en el interín Sandra, para los que tienen aprobados el primer cuatrimestre con Brusoni, les voy a armar un trabajo práctico, articulador, pero igual tenemos que ver dónde ponemos el foco, ¿sí? Yo había pensado por ahí hacer una investigación, un trabajo monográfico sobre el lugar de las familias en los aprendizajes pandémicos. Me parece que quizás sería bueno tomar como eje transversal la pandemia, el COVID, ¿no? Porque, bueno, y darle como esta impronta, digamos, en función de nuestra área específica, digamos, de trabajo. Así que para los que tienen aprobados el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, sería la bibliografía que yo les subí en esa primer clase, y algún texto más que a mí me gustaba, yo les había seleccionado un texto sobre parentalidades, que me parece que está bueno, así que les subiría ese texto más, ¿sí? Y para los que tienen que, digamos, hacer el primer cuatrimestre, bueno, de lo que trabajaron con Brusoni, a ver, ¿qué fue lo que a ustedes les quedó de Brusoni? Eso me gustaría que, a ver, los que sí la aprobaron, para ver dónde vamos a poner foco. ¿Qué recuperan? ¿Qué les quedó de esa parte, de ese primer cuatrimestre? Para los que ya lo tienen aprobado, porque así, digamos, veo cómo planifico para, o qué actividades les propongo a los que lo tienen que recuperar, ¿sí? Bueno, nos hizo hacer una red conceptual de todo lo visto el año pasado. Sí, lo de primer año, sí. Sí, después un análisis sobre, bueno, en mi caso me tocó la Sociedad de los Poetas Muertos, analizarlo. Y no recuerdo qué otra cosa más. Bueno, pero Claro, ¿qué les quedó a ustedes? Esos son los, a ver, ¿qué les quedó? ¿Qué pueden recuperar de esa etapa? ¿Qué se llevan puesto? Es lo que me pareció interesante. Perdón. Dale, Lore. Bueno, no, gracias. No, a mí lo que me quedó es, de acuerdo a la película, ¿no? A la película que mi grupo vio, es ver la escuela desde los diferentes roles que se cumplen en ella. Por ejemplo, los directivos, los alumnos, los docentes, o sea, analizar los diferentes aspectos de esa película y, bueno, desde diferentes
lugares, digamos. Ujú, Que quizás a simple vista, si uno no tiene los textos leídos, es como que claro, los pasa por alto. exacto. No sé, en nuestro caso, el rol del directivo no estaba muy claro en la película, más que nada figuraba como una preceptora, que decían que era una CI o algo así, que intuíamos que era preceptora o jefa de preceptores, que cuando lo pusimos en el trabajo, la profe nos aclaró realmente el nombre, porque Ujú. era una película de otro país, de España, no me acuerdo de dónde. Entonces, como que algunos roles no quedaban bien claros. Por ejemplo, en algunos casos no mostraban la familia de los chicos, entonces no se sabía qué rol cumplía la familia para ese alumno, solo para el caso del protagonista. Entonces, al leer los textos, pudimos ver y quizás relacionar qué había atrás de todo eso que influenciaba en el niño o en el alumno, que si no hubiéramos leído los textos, quizás, ¿Qué o uno ve una textos? película, ¿Qué textos, con qué textos articularon no me esta acuerdo, materia? Esta no me película, acuerdo perdón. uno hablaba de la subjetividad, de las diferentes subjetividades, no me acuerdo el autor, si me espera busco los textos, pero no los tengo acá a mano. No importa, no importa. Y el otro, el de Meriún, había ¿Qué más? una entrevista de Meriún, ¿no? A mí me Sí, encanta él. sí, Mm, creo que sí. bien. Ya me olvidé No, no bastante los importa, textos, no importa, no soy importa. sincera. Pero, no, no importa, no Los importa, autores pero, sobre todo. claro, pero más que nada pusieron foco en la escuela, Sí, como un análisis, está en la bien, escuela, claro, y en el rol que cumple de los cada diferentes actor, roles. digamos. Claro, sí. Ujú. Por lo menos Bien, en En nuestra película, no sé si los demás sí, nuestro pero caso, la consigna del trabajo era esa en realidad. en Analizarlo nuestro desde caso, diferentes. perdón. En nuestro caso, profe, nuestra película hacía mucho foco en lo que veníamos hablando en el primer encuentro, en la vocación del docente, ¿qué película era? detrás de la pizarra. Ah, esa no la conozco. La vocación. Bien, Sí, no bueno. sé si mis compañeras coinciden, pero Sí, Bueno, sí, también, porque nosotras justo hicimos juntas y sí, profe, era más la vocación del docente y también la familia cuando tiene problemas, cuando hay chicos que no tienen lugar donde vivir y vivían ahí mismo en la escuela. mm, La verdad que está buenísima la película. Los actores sociales, los actores que intervienen. Tal ujú, cual. bien. Profe, en mi caso yo lo tuve que rehacer el trabajo, porque en principio no entendí bien, no me fue bien, lo hice sola, Ujú. y algunas cosas saqué de internet y me puso, no sé si se ve muy bien en la lista, que dice copia, bien grande. Algunas cosas saqué de internet, no todo, pero bueno, la profe lo designó así, entonces cambié de película por una que vi muchas veces y tengo hecho de vuelta el trabajo, pero no se lo llegué a enviar otra vez a la profe. ¿Qué película? Escritores de la Libertad. No sé si la vio. También No. habla mucho de la vocación del docente y del trabajo institucional. Y Claro, más a lo es institucional, le un dieron proyecto de más foco inclusión. al institucional. Exactamente, sí, a todo el análisis institucional y cómo respondían frente a las situaciones dentro de la institución, cada uno en su rol. Bien. Bueno, bien. ¿Alguien Yo más? podría mandárselo, Sí, se lo mando de vuelta al trabajo que está sí. rehecho, Los digamos, que ya porque el hicieron el anterior trabajo, no vamos fue. a hacer así, los que ya hicieron el trabajo y tienen que rever, me lo envían, ¿sí? Me lo envían y bueno, y le damos una vuelta de tuerca más. Pero yo Perfecto. quisiera Sí, está agregar bien. Me algo, parecía muy interesante, pero me costó meter los textos, la verdad me costó mucho esa parte, pero digamos, fui a otra película que ya tenía bastante conocida, por eso cambié. La anterior era La sonrisa de la Mona Lisa, no sé si la vio, pero no, bueno, es un ninguna de poquito esas. más complejo. Escritores de la Libertad es muy linda. Bueno, las voy a ver igual, me encantan.
me encanta. Lo que pasa es que, bueno, estas no las vi. A mí me gusta mucho el corto, yo trabajo, trabajo más con cortos quizás, ¿no? Y bueno, por ejemplo, no sé si lo vieron en alguna materia, pero a mí me gusta mucho el corto de El Circo de las Mariposas, que para trabajar todo lo que tiene que ver con el rol docente, con, bueno, con la importancia, el posicionamiento docente, el aprendizaje, la zona de desarrollo próximo, no sé, me encantó. No sé si lo vieron. ¿Lo tienen? ¿No lo vieron nunca en ningún taín, nada? Bueno. No, profe, por mi parte no. Bueno, está bien. Igual a mí, Profe, de este primer cuatrimestre me gustaría incluir algún texto más específico, digamos, de lo que es el aprendizaje y el desarrollo en los años escolares, de algo de la especificidad, ¿sí? Así que después me fijo bien cuál puede ser y se los transmito, ¿sí? Pero los que ya tienen el trabajo hecho y le tienen que dar una vuelta más, bueno, recuperamos ese trabajo, ¿sí? Pero les voy a agregar algún texto más, ¿sí? Bueno. Bueno, y para el segundo cuatrimestre, ¿les parece poner foco en esto, en el lugar de la familia, en los aprendizajes pandémicos? Y nos basamos en los textos que les subí ahora, ¿los pudieron ir viendo? Más o menos les parecieron complejos. Vieron que yo les puse la bibliografía y les armo la clase. O sea, como que en la clase les explico la bibliografía, ¿sí? Bueno, y más o menos con los audios es lo mismo, es más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, tanto en la bibliografía como en la clase, como en el audio, se van a encontrar todo con lo mismo porque es la idea, ¿sí? Profe, perdón, Para que lo con tengan en respecto a diferentes formatos, sí. No, perdón, con respecto a la bibliografía, no llegué a ver lo que está diciendo de la clase 3, sí solo la parte que habla del cuento, de como fragmentos del cuento. Uh-huh. No me la bibliografía anterior, pero está subido en archivos, entonces, ¿no? Dentro de la está en clase la 1 y de clase la 1, clase 2. claro, yo en la clase 1 les puse todo junto. Está bien. Bueno, uno también el manejo del aula, ¿vieron? Pero bueno, para escribir la clase, uno se basa, yo me basé en todos esos textos. Entonces digo, bueno, les subo todo ahí y después lo vamos desglosando a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Y yo les agregaría un texto más que es de parentalidades. Igual es cortito, vieron que no les estoy subiendo textos muy largos, porque había elegido uno de medidas de abrigo, pero ese no, porque ya es más largo y no vamos a llegar a desarrollarlo, pero sí me gustaría, a ver si lo tengo acá el nombre para que se los digo, Parentalidades, Experiencias Instituyentes, que es de Griselda Santos. Los textos yo los saco, yo me formé en la UBA, y bueno, son de la cátedra justamente de Psicología Evolutiva de la UBA, así que ellos, digamos, como que tienen cierta rigurosidad científica, pero hay como una transposición didáctica muy interesante, por eso los seleccioné, porque a veces vieron que la UBA también es compleja, y por eso también después les voy desarrollando en la clase, ¿no? Y tratando de valernos de viñetas, que me parece que es lo que hace que se puedan, digamos, articular los temas, ¿sí? Así que bueno, si les parece, les agregaría ese texto, y con los textos que tenemos en la primera clase. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Les parece bien? Sí. ¿Qué querías preguntar? ¿Sol, querías preguntar algo? Ah, no. Bueno, entonces, yo lo que había pensado es hacer digamos, para promocionar el cuatrimestre, para, digamos, aprobar el cuatrimestre, un trabajo monográfico sobre el lugar de las familias en los aprendizajes pandémicos. Y bueno, les hice, digamos, les puse como unos ítems, bueno, donde tienen que hacer una investigación, o sea, mínimo 10 hojas, máximo 20. ¿Sí? Tampoco una cosa, porque bueno, si no es que tenga una portada donde estén los nombres de ustedes, la materia, los datos institucionales, que le pongan un índice, después yo se los mando esto, así si quieren ya se los subo, así lo tienen y lo van armando con tiempo, ¿sí? Aunque no sea ahora, pero para que ustedes, porque a ver, si ustedes tienen el material,
y si saben la actividad que tienen que hacer, uno ya va leyendo, sabiendo dónde tiene que poner el foco, ¿no? Me parece que eso es importante, porque los va a organizar, ¿sí? Y bueno, y después un índice y una introducción, donde tienen que poner el tema, el propósito, y bueno, y desarrollarlo. Y bueno, y después a lo último una conclusión y la bibliografía que utilizaron. Y si quieren poner un anexo con, no sé, con fotografías o con alguna pintura o con algún, no sé, el que le gusta pintar, el que le gusta dibujar, no sé, lo que quiera agregar a eso, ¿sí? Y quizás estaría bueno que en ese trabajo, digamos, de investigación monográfica sobre los aprendizajes, el lugar de las familias en los aprendizajes, quizás recuperen esta actividad que yo les hice hacer sobre el COVID, ¿no? Porque, bueno, me parece que ahí, digamos, les puede servir, digamos, como material para poder articular, digamos, con los conceptos que fuimos viendo, que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Hay un texto que es de Uribarri, que bueno, no, quizás se los agrego a la gente del primer cuatrimestre, porque me parece que es importante, porque vieron que siempre se habla, o sea, los años escolares tienen que ver justamente con el periodo que va de los 6 años, ¿no?, hasta los 12 años. Y en ese momento, digamos, depende con qué autor nosotros vamos a ver, pero digamos, si hacemos hincapié en todo el trabajo psíquico, bueno, nos vamos a basar en los aportes de Freud, de Winnicott, bueno, de todos estos autores que, digamos, se metieron como muy de lleno a trabajar, digamos, los mecanismos psíquicos tanto de la primera infancia como de la segunda infancia y la adolescencia. Y generalmente, digamos, en estos años escolares, es el periodo que se habla de la latencia. ¿Escucharon hablar de esto, de la latencia? ¿Y qué se dice de la latencia? ¿Qué les parece que es la latencia? ¿Qué les quedó a ustedes de esto de la latencia? Yo lo interpreto como algo estático, ¿o no? Sí, como algo estático. ¿Qué más? ¿Vieron algo como de...? algo que aún no se manifiesta, perdón, como algo que aún no se manifiesta, pero está ahí. Bien. ¿Vieron algo de desarrollo psicosexual desde Freud? Sí, el año pasado. El año pasado, este año no vieron nada de eso. Bueno, No. ¿y el año pasado de eso qué se acuerdan? De latencia no vieron nada. ¿Tiene que ver con estímulo-respuesta? No, estímulo-respuesta es, digamos, hace referencia a la teoría del conductismo. Pero no tiene que ¿Pero ver era con un algo de estímulo distinto o que no? con un estímulo que se le da al chico y queda guardado dentro de él hasta que logra salir. Ese sería el periodo de latencia. No, profe, yo creo que no escuchamos hablar sobre lo que es No, yo no latencia, creo. ni Lo tampoco único que lo me que acuerdo dijo de Freud usted. era cuando hablábamos del instinto, de la Claro. sexualidad, viste, la conciencia, el inconsciente, todas esas cosas. Pero no recuerdo eso que usted dice. Claro, Palabras que dice usted, no. vimos poco de Freud, Sí. vimos de sexualidad lo de la pulsión, hasta ahí llegamos. ¿Y de la pulsión que vieron? ¿Y de la pulsión que vieron? ¿Qué se acuerdan? No importa. Pero todo esto el año pasado, este año no vieron nada de eso. No, este Bien. año no. No, como que no lo volvimos a recordar. Y esto, lo de Freud lo vimos al terminar el año prácticamente. En el final tuvimos la posibilidad de, bueno, de que cada uno hable del tema que quería o lo relacione diferentes temas entre sí. Sí. Pero no todos tocaron el tema de Freud. Depende Claro, sí, cada uno elegía, obvio. Claro. Claro, Obvio. pero la haciendo pulsión me preguntas, parece pero- que era
Lo de la pulsión era que estaba relacionado con el deseo, de la búsqueda de Claro, placer, algo. y vimos el caso de un bebé Sí, que se chupa el dedo, por ejemplo. exacto. Bien. Profe, entonces, a lo que me refería en latencia, es el tiempo que hay entre un periodo y otro, o sea, Ah, eso sí, claro, es un claro, tiempo de o sea, espera. Es un tiempo entre de el... espera la latencia. Es un entre, podemos decir. Como Ujú. que eso, a ver, en el imaginario social y un poco, digamos, Freud, hay un texto de Freud que se llama Tres ensayos para una teoría sexual. En Tres ensayos para una teoría sexual, Freud, en uno de los ensayos, desarrolla, digamos, estos distintos momentos, ahí está como las etapas del desarrollo psicosexual. A mí me gusta más pensarlo, porque bueno, uno tiene que leer a Freud en función de la época en que él escribió esos textos. A mí hoy, y con los aportes de otros autores, como por ejemplo, que es un psicoanalista francés, que retomó la obra de Freud bajo la consigna volver a Freud, porque dice que los post-freudianos no entendieron nada, entendieron un corno de lo que quiso decir Freud, y malinterpretaron y banalizaron los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces, la propuesta de Lacan es volver a leer a Freud y, digamos, a mí me gusta pensar esos textos que hablan del desarrollo psicosexual o las etapas de la sexualidad o las etapas del amor, depende, digamos, es todo lo mismo. Me gusta más que pensarlo, más que como etapas evolutivas, porque lo evolutivo está más relacionado, obviamente, con lo esperable, pero también con lo común y con lo universal. Y en realidad la sexualidad de universal no tiene nada, es el caso por caso y depende cómo se va constituyendo, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más pensar eso que se dice como desarrollo psicosexual, me gusta más pensarlo como como momentos lógicos, ¿sí? Como momentos lógicos de la sexualidad, donde el cachorrito humano va a tener que ir transitando la sexualidad como un camino a recorrer, donde tendrá que ir transitando por diferentes momentos lógicos, ¿no? Oral, anal, fálico, latencia, genitalidad. La latencia, generalmente, los que leyeron a Freud, dicen que es este tiempo de espera, ¿sí? Como ese tiempo de espera para la gente. Y que hay una, ¿cómo es? Como que está quieta la pulsión, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, hay otros autores que siguiendo a Freud y siguiendo a Lacan, siguieron investigando este tema de la latencia y se dieron cuenta que en realidad, digamos, sería como muy, a ver, ¿cómo decirlo? Muy ingenuo decir que nada más que es un tiempo de espera, ¿no? Porque en realidad es un tiempo que requiere de un trabajo muy específico, de un trabajo psíquico muy específico y muy importante, porque imagínense que nosotros estamos hablando de los 6 años a los 12, más o menos aproximadamente, siempre las edades son aproximadas. En ese tiempo, digamos, le pasan un montón de cosas a los chicos. Y a ver, ¿hay tanto aquietamiento de la pulsión? Bueno, por ahí la pulsión se sublima, ¿sí? Porque hay distintos destinos de la pulsión. También es importante poder ubicar que una cosa es el instinto y otra cosa es la pulsión, porque también hay mucho malentendido por una cuestión de traducción, donde en algunos textos de Freud, que por ejemplo los de López Ballestero, está traducido como instinto, pero en realidad Freud jamás habló de instinto, nunca habló de instinto, es un error de traducción. Él habló de pulsión, ¿sí? Es este impulso que nos acompaña desde el inicio de la vida y que va a ir pasando por diferentes momentos lógicos, ¿sí? Que se van a ir estructurando a través de estos vínculos primarios, ¿sí? Con estos otros significativos, ¿sí? El instinto tiene que ver con la biología, ¿sí? Y con lo animal, ¿sí? Nosotros no somos animalitos. Vieron que ahora hay toda una cosa, ¿no? No acuerdo con todo eso. No somos animalitos, ¿sí? Somos humanitos, como me gusta a mí decir.
somos humanitos, somos seres del lenguaje, al llegar al mundo nos chocamos con ese muro del lenguaje, estamos atravesados por el lenguaje, y somos recibidos, mal, bien, como podamos, como pueden los otros, por una sociedad determinada, por una cultura, ¿sí?, que nos va a condicionar, y en una familia, con las características que tenga, ¿sí?, sea mono, tradicional, no tradicional, homo, no importa, ¿no? Ampliada, simplificada, no importa las características que tenga la familia, pero siempre hay una institución que nos reciba. Aún los chicos que nacen, digamos, en hogares, ¿sí?, o que son abandonados, siempre hay alguna institución que los recibe y que se van a ocupar de esas funciones, digamos, maternas o paternas. Entonces esto es fundamental, porque si no se hace como, se habla, ¿no?, por ejemplo, no sé, del instinto maternal. El instinto maternal, nada, es un invento, no existe, ¿sí? Entonces es importante marcar esta diferencia, porque Freud Claro, definió a la pulsión como ese concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? claro, nosotros nos explicaron que el instinto en realidad lo tienen solo los animales, que el instinto maternal no existía. Bien, bien. Porque además, digamos, bueno, y es una construcción, ¿no? Y que, digamos, bueno, también tiene que ver con cómo, por eso yo les escribía en las primeras clases, esto de que hoy en día no podemos hablar de la infancia, sino de las infancias, ¿no? En plural, ¿sí? Porque, digamos, o sea, hay muchas cosas que cambiaron, ¿sí? Algunas, bueno, no sé, uno puede, qué sé yo, hacer la lectura que quiera, pero está bueno que hoy en día, digamos, se incluya toda esta diversidad y que no hay un solo modelo, ¿sí?, de familia, y que por más que sea una familia tradicional, eso no me garantiza nada, que haya una mamá y un papá, o que haya alguien, ¿no?, una madre, un padre, un hijo, dos hijos, los hijos, no me garantiza que se cumplan esas funciones, ¿sí? Porque las funciones las pueden cargar, por eso nosotros desde el psicoanálisis hablamos de funciones, ¿sí? Y las funciones las puede encarnar cualquiera, ¿sí? No pasa por la biología, ¿no? Por eso también otra diferencia fundamental es, digamos, o sea, la diferencia que hay, que tiene que ver también con esto de lo que es el organismo y lo que es el cuerpo, ¿sí? El organismo es del orden de la biología, ¿sí? Y que va a tener que ver con todos los procesos más del desarrollo, ¿no?, de estos cambios esperables, comunes, universales. En vez el cuerpo está más del lado de lo que a mí me gusta llamar constitución subjetiva, porque el cuerpo es cuerpo erógeno, ¿sí? La madre con esos cuidados primarios, amorosos, está erogenizando un organismo, o sea, eso que era un cacho de carne lo transforma en un cuerpo erógeno. ¿Se entiende? A través de estas palabras, ¿no? De cómo uno le habla a su hijo, ¿no? Cómo uno lo mira, cómo se va enlazando la voz y la mirada, eso va quedando marcas en el cuerpo y por lo tanto en el psiquismo, ¿sí? Freud habla, por ejemplo, de la primera vivencia de satisfacción. ¿Qué es la primera vivencia de satisfacción? Es, digamos, cuando la mamá lo amamanta, bueno, el chico, el bebé, digamos, el infant, siente placer. De eso queda una marca en el psiquismo, ¿sí? Pero, digamos, esa satisfacción no es solamente, digamos, la leche que le da la madre, ¿sí? Sea la teta, el biberón, como sea, no importa. Hay un plus de satisfacción, ¿sí? Ese plus tiene que ver con el deseo, ¿no? Por eso se dice que, digamos, el deseo no se va a satisfacer por estructura, ¿sí? Y es justamente lo que nos causa, porque uno siempre quiere ir a repetir esa primera vivencia de satisfacción que está perdida, ¿sí? Porque en realidad, en tanto somos seres del lenguaje, lo que perdemos es esa cosa de animalidad, de organicidad, digamos, ¿no? Por eso, digamos, somos seres del lenguaje. El lenguaje nos va a hacer, digamos, sujetos de deseo, ¿sí? Y lo importante es eso, digamos, poder transmitir el deseo. Por eso se dice que
el niño necesita de esos cuidados, pero de esos cuidados que son particularizados, singularizados, ¿sí? Por eso uno puede tener varios hijos, y con varios hijos ser totalmente diferente, más allá de que uno es la misma, y se supone que uno los educa o los ama todos por igual, mentira. O sea, no los podemos amar a todos por igual porque son todos diferentes, ¿no? Y uno es diferente, y el momento de la vida de uno es diferente, ¿no? Y aparte, como yo le decía a mi hija, ¿no? Cuando me decía, pero vos, ¿a quién lo querés más, a Santiago o a mí? Entonces yo le digo, mira, yo no tengo una balanza, ¿cómo hago? A ver, inventamos una balanza para pesar los sentimientos, ¿cómo hago? Vos te quiero como a Macarena y a él lo quiero como a Santiago, o sea, ¿cómo hago para...? ¿No? Pero uno a veces se ve como en esa, se interpela, te ponen en ese aprieto y decís, no, uno, la madre. Aparte, esta idealización que hay, ¿no? La madre, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero sí me parece importante todo esto de la sexualidad, de considerarla como momentos lógicos, y de considerar la latencia no nada más como un tiempo donde está todo, que es de espera, que es de aquitamiento de la sexualidad, porque en realidad los pibes, digamos, se masturban, los pibes, digamos, empiezan las atracciones, empiezan, digamos, depende de los pibes y las pibas, digamos, ¿no? Y depende de los momentos, pero sí siguen con ese cuerpo erógeno, ¿sí? Lo que pasa es que va todo ese impulso sexual, la curiosidad, digamos, sexual que tienen los niños en la primera infancia, ¿no? Que empiezan a preguntar de dónde vienen, ¿no? Y que nos ponen en cada aprieto, porque bueno, ¿cómo nací? Bueno, a los adultos en realidad nos incomoda un montón, y los pibes enseguida captan eso y dejan de preguntar. Tampoco se trata, digamos, la educación sexual infantil no tiene que ver, digamos, integral, no tiene que ver con dar teorías, porque los chicos van a hacer sus teorías sexuales infantiles. Esto habrán visto algo de las teorías sexuales infantiles, ¿o no? ¿Tampoco? No. No. Bueno, las teorías sexuales No. infantiles, nos queda ahí 2 minutos, ¿eh? Se corta, se corta. Las teorías sexuales infantiles son esas teorías que van armando los chicos entre los 3 y los 5 años, cuando están pasando este momento de lo que Freud llamó la etapa fálica, donde se empiezan a interrogar de dónde vinieron, las preguntas sobre el origen, de dónde vinieron, de dónde salieron, cómo es, ¿no? ¿Quién nos trajo al mundo? Bueno, y los chicos empiezan a decir, digamos, un montón de teorías, digamos que, bueno, que le cortaron la panza, que por la cola, porque hay todavía un desconocimiento de lo que son los genitales, ¿sí? Y por más que uno les explique, no pasa por ahí, ¿no? Porque a veces, como no se retoma mucho en la ESI el aporte de Freud, o lo que se retoma de Freud es para criticarlo, a veces se transmite mal. Entonces en esto yo quiero ser rigurosa, digamos. Las teorías, los chicos siempre van a hacer teorías sexuales infantiles, y nosotros no se las tenemos que sostener, nada, o sea, porque el pibe pregunta hasta lo que quiere saber, y hasta lo que su aparato psíquico y cognitivo está en condiciones de absorber, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que responder en función de lo que el pibe pregunta, y no más, ¿sí? No dar una teoría, porque la teoría la tiene que hacer él o ella, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, una vez transitado ese momento lógico, digamos, el chico, la chica va creciendo, la niña va creciendo, y toda esa energía, todo ese impulso sexual lo va a desplazar a lo que es el conocimiento, ¿sí? Por eso se dice que, digamos, el impulso epistemofílico, que tiene que ver con este impulso de saber, tiene que ver con esta sublimación, con este desplazamiento de las pulsiones, de la pulsión de dominio, donde, digamos, se va a desplazar a todo lo que es la apropiación de los conocimientos. Por eso es muy importante todo el tema de la latencia, porque es todo este trabajo específico, psíquico, que no se le ha dado la importancia que tiene, ¿sí? Donde justamente va a empezar, ¿no? Digamos, también los padres